Coloración o tinción. El procedimiento de coloración o tinción consiste en que una estructura celular o tisular adquiere específicamente un color bajo la acción de una sustancia colorante. Se denomina sustancia colorante aquella que puede transferir su color a otro cuerpo. Teoría de la coloración. Existen dos teorías que explican el procedimiento de la coloración. La teoría física, que considera que la coloración es un proceso físico de absorción. Por ejemplo, la coloración de las grasas o lípidos es una tinción por absorción. Los sudanes 3 o 4 tiñen las grasas por la facilidad que tienen para disolverse en ellas. La teoría química, de acuerdo a esta teoría, los colorantes se unen a los tejidos por enlaces iónicos, covalentes o de hidrógeno. Por ejemplo, el citoplasma se colorea porque las proteínas citoplasmáticas poseen carga eléctrica positiva y las partículas del colorante tienen carga eléctrica negativa. Clasificación de los colorantes. Por su origen pueden ser colorantes naturales, que se extraen de animales. Un ejemplo sería el carmín de Best para demostrar glucógeno, el carmín de Mayer para demostrar mucina. Las células fagocíticas se evidencian con el carmín de litio. Y cuando se extraen de vegetales, un ejemplo sería la safranina, que se extrae de una liliácea, pistilos de la flor de azafrán, o la orceína, que se obtiene de un líquen. Colorantes artificiales o sintéticos son productos derivados de la destilación de la hulla o carbón. Se clasifican en ácidos, que son sales cuya parte básica es incolora y el componente ácido posee color. Los colorantes ácidos tienen carga eléctrica negativa, por lo tanto, la designación correcta es la de colorantes aniónicos. También se les conoce como colorantes citoplasmáticos, ejemplo la eosina, el amarillo de metanilo, la fucsia ácida, el ácido pícrico, el verde rápido, el naranja G, la safranina, el azul de anilina, etc. Básicos. Son sales que poseen la base coloreada e incolora la porción ácida. Poseen una carga eléctrica positiva, por lo tanto, son colorantes catiónicos. Las sustancias teñidas por los colorantes básicos se denominan basófilas y están constituidas por componentes ácidos. Ejemplo, la hematoxilina, el rojo nuclear, el azul de metileno, la tionina, el azul de toluidina, la fucsina básica. Neutros son sales en las que tanto la parte básica como la parte ácida proporcionan color. Forman parte de las fórmulas colorantes para el frotis de sangre como los colorantes de Wright, May, Grunwald, Giemsa, Leishman. Indiferentes, no forman sales, son compuestos no iónicos incapaces de disociación electrolítica. Los ejemplos son el sudán negro, el sudán 3 y el sudán 4. El rojo oleoso. Coloración, tipos. Coloración intravital. Consiste en la administración de colorantes vitales a través de la vía digestiva o intratraqueal, mediante inyecciones sanguíneas, linfáticas, subcutánea o intraperitoneal. Las soluciones de uso más frecuentes son tinta china, carmín de litio, azul tripán, que son partículas colorantes que demuestran la capacidad fagocítica. Coloración supravital. En este procedimiento se emplean colorantes que se aplican a células o tejidos provenientes de organismos vivos. Se demuestran mitocondrias con el verde lejano, los gránulos de las células cebadas con el rojo neutro, la sustancia granulofilamentosa de los reticulocitos con el azul brillante de Crecil, ramificaciones nerviosas con el azul de metileno, o el ADN y el ARN de las células con naranja de acridina, empleando el microscopio de fluorescencia. Tinción supravital con toluidina. El azul de toluidina es un método auxiliar que el odontólogo utiliza cuando sospecha de alguna lesión premaligna o maligna, para identificar el sitio donde se debería tomar la biopsia. En ocasiones, el azul de toluidina marcará falsos positivos, como ulceraciones o zonas de erosiones muy profundas. También tener en cuenta que las papilas filiformes quedan teñidas. Entre los trastornos orales potencialmente malignos más comunes que podríamos identificar en la práctica clínica sería la leucoplasia y eritoplasia. También se pretende identificar alguna anormalidad que podría estar relacionada al cáncer bucal. Cáncer bucal. El cáncer bucal abarca los cánceres del labio, de otras partes de la boca y de la orofaringe. La incidencia mundial de los cánceres del labio y de la cavidad bucal se estima en 4 casos por 100.000 personas. Sin embargo, existe una amplia variación en todo el planeta, desde ningún caso registrado hasta unos 20 casos por 100.000 personas. El cáncer bucal es más común en los hombres y las personas mayores
y difiere considerablemente en función de la situación socioeconómica. Según la OMS, en algunos países de Asia y el Pacífico, el cáncer bucal se encuentra entre los tres cánceres de mayor incidencia. El consumo de tabaco, alcohol y nuez de areca se cuentan entre las principales causas de cáncer bucal. En la siguiente práctica de laboratorio se realizará la tinción con azul de toluidina para aprender la técnica de la coloración supravital y mencionar las ventajas e inconvenientes de una tinción supravital, para lo cual se necesitarán los siguientes materiales: azul de toluidina al 1%, ácido acético al 1%, aplicadores, vasos descartables, gasa. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacerlo. De acuerdo. ¿Te quieres enjuagar primero tu boca? Sí. Entonces primero nos enjuagamos la boca. Y ya que nuestro paciente se enjuagó la boca, vamos a pedirle que nos abra grande para poder nosotros ubicar la zona en donde vamos a aplicar el azul de toluidina, ¿sí? En este caso lo vamos a aplicar en el borde lateral de la lengua porque es el sitio donde con mayor frecuencia vamos a nosotros a observar las lesiones premalignas. Entonces, a ver, Paulina, sácanos tu lengua, por favor. Te la voy a sostener yo un poquito con la gasa y me la vas a poner de lado, ¿sí? Para poder aplicar el azul de toluidina, ¿sí? Y vamos a aplicar un puntito en las papilas filiformes para que nos puedan dar el ejemplo. Y vamos a dejar pasar 1 minuto. Entonces vamos a continuar, sácame tu lente, a tratar de despintar el azul de toluidina. Y aquí nos podemos llevar varios cotonetes, pero el chiste es que sí se despinte. Sabe un poquito feo, perdón, por el ácido acético. Sacamos esta lengua. Vamos a tratar de despintarlo. Ahorita te dejo que te enjuagues ya tu boca. No alcanzo a ver. Enjuágate. Y vamos a ver, bueno. A ver, sácame tu lengua porque tiene que despintarse más, creo. Déjame despintar más. No alcanzo a ver. Para que realmente nada más salga él. A ver. Voy a enjuagar otra vez. ¿Sí? A ver, sacamos tu lengua con la punta de aquel lado. Ok. Entonces, en realidad, solamente quedan teñidas las, hacia adelante si quieren nada más, las papilas filiformes y en el borde lateral ya queda limpio. ¿Sí? A continuación, el cuestionario. Comenzaré respondiendo la primera interrogante que nos dice ¿qué tipo de colorante es el azul de toluidina? Debemos de saber que el colorante de azul de toluidina es un colorante catiónico, metacromático de color azul. Es utilizado habitualmente en la histología y algunas veces en los ambientes clínicos. Además debemos saber que este azul de toluidina es derivado pues, de los aminotoluol. La siguiente interrogante nos dice ¿qué son las células displásicas y anaplásicas? Aquí debemos de saber que las células displásicas pues, son células que se caracterizan porque tienen una modificación irreversible en su ADN. Esto causa pues, alteraciones en su morfología y en la función de estas células. ¿Qué son las células anaplásicas? Las células anaplásicas se caracterizan por ser células poco diferenciadas. Esto implica pues, que son
que tengan estas células un comportamiento maligno, es decir, pues que tengan la capacidad de extenderse localmente a los tejidos vecinos y a poder diseminarse en algunos órganos. La siguiente interrogante nos dice cuáles son las etapas clínicas del cáncer oral. El cáncer oral pues, está dado por 4 etapas. La primera etapa que nos dice que el cáncer oral no mide más de 2 centímetros y no se ha diseminado en los ganglios linfáticos. La etapa número 2 nos habla que el cáncer mide más de 2 centímetros, pero menos de 4, y no se ha diseminado. La etapa número 3 nos dice que el cáncer mide más de 4 centímetros y se ha diseminado solamente en ganglio. Y por último, la etapa número 4 nos dice que se da la diseminación de los tejidos situados alrededor del labio y de la cavidad oral. Y la última interrogante nos dice, ¿qué promedio de vida tiene el paciente con cáncer oral? Pues nos dice que 1 de cada 3 personas no superan los 5 años luego del diagnóstico médico.